Los fluidos desempeñan un papel muy importante en nuestra vida diaria. Si tenemos que mencionar algunos casos, podemos decir que, por ejemplo, cuando bebemos un refresco, un vaso de agua, ¿no? Estamos respirando un fluido, el aire, ¿no? Estamos respirando un fluido, ¿no? Y así como un ave pues vuela en ellos, ¿no? El ave vuela en el aire, nosotros también podemos nadar en él o en un bote que flote en el mar, ¿no? Los fluidos definitivamente son parte de nuestra vida, ¿no? En todo momento estamos interaccionando con los fluidos, ¿no? Pues bien, el término fluido lo utilizamos tanto para los líquidos como para los gases también, ¿no? Es un término bastante general. Hidrostática es la parte de la mecánica de fluidos que se encarga del estudio y comportamiento de los líquidos en reposo. Hidrostática. Viene de la palabra estática, ¿no? ¿Se acuerdan qué cosa estudiaba la estática? Estudiaba a los cuerpos en equilibrio, ¿no? Entonces aquí también podemos decir que vamos a estudiar los fluidos en equilibrio, ¿no? Los líquidos en equilibrio, los líquidos en reposo, ¿no? Bien, algunos conceptos básicos de la hidrostática. La densidad, bueno, la densidad como vemos simplemente es igual a la masa del cuerpo dividida entre su volumen. Masa sobre volumen. La masa se mide en kilogramos, el volumen se mide en metro cúbico, por lo tanto, la densidad, su unidad sería kilogramo partido metro cúbico o kilogramo por metro cúbico, como se acostumbra a decir en física, ¿no? Una densidad que es muy importante que la sepan es la densidad del agua. La densidad del agua, ¿no? La pura obviamente, es 1000 kilogramos por metro cúbico, ya 1000 kilogramos por metro cúbico, o 1 gramo por centímetro cúbico, ya haciendo la conversión respectiva sale 1 gramo por centímetro cúbico. Esa es la densidad del agua y esa densidad hay que saberla bien, ¿de acuerdo? Hay otros materiales pues, que pueden ser menos densos que el agua o más densos que el agua, ¿no? Por ejemplo, el agua de mar es un poquito más densa que el agua normal que nosotros tenemos, que el agua potable, por decir. Porque el agua del mar pues tiene muchas sales, ¿no? Y eso aumenta su densidad, ¿ya? Eso aumenta su densidad. A ver, para entender un poquito la densidad pues viene a ser un poco, ¿cómo les digo? La dureza, no la dureza exactamente, pero sí tiene que ver con la solidez de un material, ¿no? Con la solidez de un material. Por ejemplo, el fierro es más denso que la madera, obviamente, ¿no? El fierro es más denso que el agua, ¿no? Entonces se dan cuenta, y tú te das cuenta que una cosa es hablar de fierro, pues, y otra cosa es hablar de madera, ¿no? También podríamos decir, por ejemplo, que la atmósfera, ¿no? Es menos densa a mayor altitud. Como vamos subiendo, ¿no? A una cierta altura, ¿no? Cada vez hay menos aire, ¿no? Y como hay cada vez menos aire, entonces la densidad cada vez es menor, es más pequeña. En la parte de la superficie, ahí la densidad es más alta, ¿no? En la atmósfera. En los océanos pasa algo parecido, ¿no? Pasa algo parecido. Los océanos son más densos a grandes profundidades, pues, ¿no? Como vamos metiéndonos más adentro, el océano es un poquito más denso, ¿no? Muy bien. ¿Sabías que para medir la densidad de los líquidos usamos el hidrómetro? Hidrómetro se llama el aparatito que mide la densidad de los líquidos, ¿no? Y ahora vamos a pasar a algo muy importante, que es la presión, Su fórmula, fíjense, presión simplemente es igual a fuerza sobre área. Es importante aquí recalcar que la fuerza tiene que ser perpendicular al área. Perpendicular, por lo tanto, si es una fuerza inclinada, tendremos que trabajar con las componentes rectangulares, ¿ya? Entonces la presión, fíjate, es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional al área. ¿Qué significa esto? Mayor fuerza, ¿no? Mayor presión. Mayor área, menor presión. Menor área, mayor presión, ¿no? La presión, como les decía, es fuerza sobre áreas. La fuerza se mide en newtons. El área se mide en metros cuadrados y newton metro cuadrado tiene un nombre especial que se llama Pascal, ¿ya? Pascal. ¿No? Por eso es que las agujitas, por ejemplo, ¿no? Tienen una gran presión porque su área es muy pequeñita, ¿te das cuenta? Entonces tú aplicas una pequeña fuerza y esa agujita ingresa, penetra donde tiene que entrar, ¿no? Entonces eso significa que el área es tan pequeñita que la presión es grande, muy grande, ¿ya? ¿No? Y cuando queremos encontrar la presión en un punto en el interior de un líquido,
debemos saber que encima del líquido está pues la famosa presión atmosférica. ¿Qué cosa es la presión atmosférica? Es la presión pues que hace esa columna de aire gigantesca que está encima de todos nosotros, y encima con esa presión nacemos, con esa presión estamos toda la vida, ¿ya? Entonces, esa presión atmosférica es aproximadamente 1,013 por 10 a la 5 pascales, aunque por cuestiones prácticas se le pone simplemente como 10 a la 5 pascales, es decir, 100.000 pascales. Y para variar, 100.000 pascales viene a ser una atmósfera, ¿ya? Una atmósfera que es otra unidad de presión. Presión hidrostática. Presión hidrostática. Es la presión pues que se ejerce en un punto, en un cuerpo que está dentro de un líquido. Como pueden ver, su fórmula simplemente es densidad del líquido, gravedad por la profundidad, ¿no? A mayor profundidad, mayor, obviamente, presión hidrostática. ¿En qué se mide? En pascales, pues, ¿no? A partir de ahora la presión se mide en pascales de acuerdo al SI, ¿ya? Muy bien. Presión manométrica. Fíjate, la presión manométrica es simplemente la diferencia de presión, ¿no?, entre la presión absoluta y la presión atmosférica, ¿ya? La presión manométrica, normalmente lo que nosotros hallamos son presiones manométricas, ¿no? Y esa presión manométrica, ¿qué cosa sería igual? Como pueden ver ahí en la fórmula, simplemente sería igual a la densidad del líquido, gravedad por la altura, pues, ¿no? En los problemas vamos a entender un poquito mejor cómo funciona esta presión manométrica, ¿ya? El teorema fundamental de la hidrostática se refiere a la presión en dos puntos, a la variación de presión o diferencia de presión en dos puntos, como pueden ver ustedes en la fórmula. Eso también lo entenderemos mucho mejor con los problemas. ¿Listo? Una consecuencia de este teorema fundamental de la hidrostática son los vasos comunicantes. Fíjate, puedes tener varios vasos, a todos les echas el mismo líquido y todos tienen la misma altura. Y aunque algunos de ellos obviamente tienen mayor cantidad de líquido por la forma que tienen estos vasos comunicantes, fíjate que la presión en el fondo siempre va a ser la misma, porque la presión no depende de la masa, la presión solo depende de la profundidad o de la altura, ¿ya? Entonces puede haber mucha masa encima, pero lo que manda ahí es la profundidad o la altura. E igual, si tú lanzas o si tú dibujas una línea que es paralela, pues en este caso al piso, la presión en cualquier punto de esa línea también siempre va a ser la misma. Cuando la presión es la misma a lo largo de una recta o a lo largo de una línea, esta línea se llama isóbara, ¿ya? Isóbara, así se llama, es una isóbara. Entonces, a partir de ahora, no te olvides, una isóbara es una línea, ¿no? Una recta en donde la presión es igual en cualquier punto de ella. El principio de Pascal. Mira, si hacemos el experimento de ese recipiente que ves ahí y tú le haces presión en una dirección, ¿no?, todo haría suponer que la presión pues va a ir en esa dirección, pero como ya lo dijimos antes, la presión se reparte por igual en toda la superficie de ese cuerpo. Por lo tanto, si tú le pones ahí una especie de tapones, ¿no?, por decirlo así, de una especie, digo bien, ¿no?, de tapones, fíjate que tú haces presión hacia abajo y automáticamente esos tapones saltarían todos a la vez. Todos esos tapones saltarían a la vez, ¿no? Porque todos van a tener la misma presión. Es decir, ¿a qué conclusión llegamos? Que un fluido transmite la presión que se le ejerce en todas las direcciones y con igual intensidad, con igual módulo, ¿ya? Con igual módulo, con el mismo valor de la fuerza, ¿no? Ese es el principio de Pascal. ¿Y cuál es la consecuencia del principio de Pascal? La prensa hidráulica, pues, ¿no? Si te fijas lo que es una prensa hidráulica, simplemente, ¿no?, es un mecanismo que tiene dos émbolos, por decirlo así, uno pequeñito, otro más grande, ¿no? Una jeringa, por ejemplo, puede ser una prensa hidráulica, ¿no? Tú en el pequeñito haces una determinada fuerza y como están al mismo nivel, fíjate, ¿no?, la misma fuerza aparece en el émbolo grande, pero como el émbolo grande tiene mayor área, esa fuerza se multiplica, ¿ya? Y aquí aparece una de las propiedades más importantes de los fluidos. Los fluidos pueden amplificar fuerzas. Eso es maravilloso, que los fluidos puedan amplificar fuerzas. Imagínate un freno hidráulico que tú con una pequeña fuerza de tu pie
puedas frenar todo un automóvil o un camión, qué sé yo, ¿no? O una gata hidráulica, imagínate, con una pequeña fuerza que haces con tu brazo, ¿no? Moviendo la gata, puedes levantar un automóvil, ¿no? ¿De qué otra manera podrías levantar ese automóvil? ¿Solo con tus brazos? Definitivamente no, ¿no? Entonces todo esto es gracias a los fluidos, ¿ya? El principio de Arquímedes, ¿no? El principio de Arquímedes, muy bien, ¿no? Todo cuerpo sumergido total o parcialmente en un fluido, ¿no?, experimenta una fuerza resultante vertical y dirigida hacia arriba, o sea, una fuerza ascensional. Y a esta fuerza ascensional, esta fuerza vertical, le llamamos empuje, ¿ya? Empuje. Y actúa en el centro de gravedad de la parte sumergida, ¿ya? Entonces, este es el empuje. Entonces, cualquier cuerpo que quiere entrar a un fluido recibe esta fuerza ascensional. Esa fuerza es empuje. El empuje es una fuerza y se mide en newtons. Toda fuerza se mide en newtons, ¿ya? Y sus fórmulas, como pueden ver, son: empuje es igual a la densidad del líquido por la gravedad por el volumen sumergido, o el empuje es igual al peso del cuerpo en el aire menos peso del cuerpo en el fluido o en el líquido. Veamos aquí el principio de Arquímedes a modo de un experimento. Mira, tenemos un cuerpo que está dentro de un recipiente con un determinado líquido, ¿ya? Con un determinado líquido, mira. El cuerpo, este cuerpo, tiene una densidad de 1,6 y el líquido tiene una densidad ahorita de 0,5. Como te puedes dar cuenta, la densidad del bloque del cuerpo es mayor que la densidad del líquido, entonces el cuerpo se hunde, ¿no? Se hunde. Muy bien. Esta flechita verde indica el empuje. El empuje, ya sabes, es esa fuerza ascensional que aparece en todos los líquidos, ¿no?, cuando un cuerpo se introduce en ellos, ¿no? Este empuje es el que tiende a tratar de sacar el cuerpo hacia arriba, pero claro, si el cuerpo es más denso, igual el cuerpo gana y se hunde, pues, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo empiezo a aumentar la densidad del líquido? Mire, empiezo a aumentar la densidad del líquido. Mira cómo el empuje va subiendo. Como yo voy aumentando la densidad del líquido, aparece más empuje, ¿no? Entonces el empuje está es directamente proporcional a la densidad del líquido, ¿no? Y va a llegar un momento en que el empuje es mayor que el peso. Y cuando el empuje es mayor que el peso, fíjate, en ese caso el cuerpo ya tiende a subir y flota, ¿no? Y si yo sigo aumentando la densidad del líquido, el cuerpo cada vez sale más, ¿no? Más a la superficie, ¿no? Por ejemplo, aquí ya tenemos prácticamente casi la mitad del cuerpo en la superficie, ¿no? Y la otra mitad hundido, ¿no? Pero bueno, ¿y qué pasa si yo empiezo a aumentar la densidad del bloque? No te olvides que si yo aumento la densidad del bloque, definitivamente el bloque aumenta su peso, ¿ya? Entonces, mira, yo empiezo a aumentar la densidad del bloque y fíjate, cuando yo llego a 2,2, o sea, igual que la densidad del líquido, el cuerpo sigue en equilibrio, está sumergido, es cierto, pero está en equilibrio. En este caso, el empuje y el peso es el mismo. Pero si yo aumento un poquito más la densidad del bloque, ya automáticamente pierde el equilibrio y el cuerpo, ¿no?, el bloque en este caso, se va pues hasta el fondo, se hunde, ¿no? Acá ya ni se diga, pues, ¿no? Entonces, ¿qué podemos concluir ahí? Que si las densidades del cuerpo y del bloque son iguales, el bloque va a tender a flotar. Pero si la densidad del bloque es mayor, el bloque se hunde. Y si la densidad del bloque es menor, el bloque definitivamente flota, pero ya casi a 2 aguas, pues, ¿no? Prácticamente, ¿ya? Muy bien. Esto es el principio, entonces, de Arquímedes, ¿ya? Esto vendría a ser el principio de Arquímedes, mirándolo desde el punto de vista de las densidades. Aquí vamos a tener otro experimento en el cual tenemos un recipiente que tiene un determinado líquido con una determinada densidad y varios objetos, fíjense ustedes, varios objetos que vamos a introducir en este recipiente, no todos, ¿no? Haremos la muestra de 2 o 3, ¿no? Y vamos a llegar a la siguiente conclusión. Si el objeto tiene una densidad mayor que la densidad del líquido, obviamente el objeto se va a hundir. Pero si el objeto tiene una densidad menor que la densidad del líquido, el objeto va a tender a flotar. ¿Con qué elementos más contamos? Tenemos una balanza para tener justamente la masa de los objetos y tenemos una probeta para poder con esto hallar el volumen de estos objetos. Si tú sabes que si divides masa entre volumen, lo que obtienes es la densidad del cuerpo, pues, ¿no? Empecemos con este conito, miren, este conito yo lo pongo aquí y la balanza me
arroja 12,4 gramos, o sea que la masa de este conito es 12,4 gramos, ¿ya? Muy bien, luego el conito lo introduzco en la probeta, fíjense ustedes, y tenemos 10,5 mililitros de volumen, ¿ya? 10,5 mililitros de volumen. Entonces, si yo divido 12,4 entre 10,5, aproximadamente me da 1,18. 1,18 gramos por mililitro es mayor que 1, ¿no? Que 1 gramo por mililitro. O sea que la densidad del conito ahorita es mayor que la densidad del agua. El conito se debe hundir. Pues veamos eso. Y fíjense, se hunde. Lentamente, pero se hunde, ¿no? Al final se va al fondo del recipiente, ¿ya? Eso le pasó a mi conito. ¿Qué pasa si yo la densidad del líquido la aumento pues a 1,4? Como ustedes saben, 1,4 ya sería mayor que la densidad del conito, que es 1,18. Por lo tanto, ahora el conito debe flotar. Si yo suelto, efectivamente, el conito flota. Ya no se puede hundir, porque el conito tiene una densidad menor que la del líquido que ahorita lo está acogiendo, ¿no? Muy bien, pero si yo cambio aquí de objeto y me voy con el carrito, ahora mira el carrito. ¿Cuál es la masa del carrito? ¿Cuál es la masa del carrito, no? La masa del carrito es 34 gramos, ¿no? ¿Y cuál será el volumen del carrito? Vamos a ver aquí. El volumen es 22 mililitros, ¿no? ¿Y cuánto sale eso? 1,54 aproximadamente. 1,54 gramos por mililitro es mayor que 1,4, ¿no? Entonces el carrito se debe hundir, fíjense. Y el carrito se hunde, pues obviamente, ¿no? Porque su densidad es mayor que la densidad del líquido. Pero si hacemos el mismo experimento que hicimos hace un momento y aumentamos la densidad del líquido escandalosamente a 5 gramos por mililitro, y ahora ponemos el carrito, fíjense ustedes, el carrito no se hunde nada, porque prácticamente queda encima del líquido, ¿no? El líquido es muy denso para el carrito, entonces el carrito no se hunde nada. Pero si voy disminuyendo su densidad, el carrito ya se va hundiendo un poquito más, fíjense ustedes, hasta que llega un momento en que ya casi son iguales las densidades, sigue el equilibrio, pero ahí, miren, ya el carrito se hunde porque la densidad ya es menor, ¿no? Esta es otra forma de comprobar, pues, el principio de Arquímedes con respecto a las densidades. Entonces, podemos concluir aquí que la flotación de un cuerpo se debe básicamente a que el empuje y el peso son iguales, o el empuje es mayor que el peso, también hay, pues el cuerpo flota. Pero si el peso es mayor que el empuje, definitivamente el cuerpo se va al fondo y nadie lo va a detener.